un tiempo con Dios para meditar todo el día. Tenemos un salario, una paga. Y leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Y dice la palabra de Dios: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso versículo que nos da tantos principios. Está hablando a la iglesia: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, no en un tiempo, no un mes y después, al final, no, constantes, creciendo, porque el servicio trae crecimiento. Y dice, ¿en dónde? En la obra del Señor siempre, sabiendo que, esto tenemos que saber todos los que servimos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso tenemos un salario, tenemos una paga. Y viendo este devocional acerca de la sal de la tierra, venía también a mi mente que la sal, con tantas propiedades que la palabra de Dios nos habla y la ciencia nos muestra, podemos ver muchas ideas que Dios quiere que aprendamos. Una de ellas en este tiempo con Dios para meditar todo el día es que la sal es una paga hacia nuestras vidas. Jesús dijo: vosotros sois la sal del mundo. Y al ser la sal del mundo, quiere decir que Jesús nos está diciendo implícitamente que Jesús ya pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras vidas, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Y déjeme explicarle un poco esta palabra salario, de dónde viene, porque es interesante. Esta palabra viene del latín, que significa salarium. El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y a los funcionarios públicos se les pagaba con sal. Para este tiempo, un producto muy valioso y muy apreciado. No solo la sal servía para sazonar y para conservar, para evitar la deshidratación, no solo era para los alimentos, sino también era un antiséptico para las heridas y para detener hemorragias. Hay muchos principios de los cuales podemos sacar muchos temas acerca de la sal. Pero estos paquetes de sal que se hacían como paga y que se entregaban, después eran utilizados como moneda de cambio. Recibían el nombre de salarium, término que derivó de la palabra salario, tal y como lo entendemos hoy. De ahí viene la palabra salario y entendemos que nuestro salario mensual es tanto, pero porque desde un comienzo se pagaba con sal. De aquí deriva esta palabra y es bueno entenderlo para poder llevarlos al principio de que la sal es en un sentido una paga por algo. Y yo lo veo de dos maneras. Veo en que Jesús pagó en la cruz por mi pecado, me dio vida eterna, Él me compró a precio de sangre. Entonces por eso Dios me dio un salario. Dios pagó por mi vida, Dios pagó por mi salvación. La salvación es gratuita, recordemos, pero a Cristo sí le costó. O sea, no es gratuita, fue gratis para mí, porque es por gracia que recibo salvación. Pero Cristo Jesús tuvo que morir en una cruz para que pudiera dar esa paga y mi vida pudiese tener el perdón de pecados y pudiese ser redimido y pudiese tener vida eterna junto con Jesús. Un salario para mí me habla de servicio, y es que tenemos que entender, como dice este versículo, que tenemos que mantenernos firmes, progresando siempre en la obra del Señor. Esto se llama servicio. Servicio, dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, hay una paga. Dios no es deudor de nadie.
Y si podemos entender esto, podemos ver la importancia tan grande que es el servicio para nuestras obras. El ser humano siempre ha esperado recompensa cuando presta un servicio por algo. Y además nos agrada que nos sirvan y poco servir, porque es la esencia de la naturaleza caída. Y hay un ejemplo en la Biblia y es Pedro. Pedro al inicio parecía no entender este principio y como que seguía a Jesús en vano. En Mateo capítulo 19, del versículo 27 al 29 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de la gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Ahora, Dios aquí no nos está diciendo que tenemos que abandonar nuestra familia. No nos dice que abandonemos nuestros hijos, nuestra tierra. Pero sí nos está diciendo que cuando nuestros padres, nuestra madre, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra tierra, influye en nuestra vida espiritual con Dios, debemos dejarlos, abandonarlos. No podemos ser parte de ellos, de sus pensamientos, de su doctrina, de su diario vivir. Porque esa sal, que es diferente la del mundo, nos va a sazonar a nosotros de una forma totalmente distinta a la que Dios ordenó que nosotros sazonáramos. Recuerda que así como Dios trajo todo, el diablo imita todo. Cuando Dios dijo que nos daría paz, Él también dijo que no la daría como el mundo la da. El mundo también ofrece una paz falsa. Cuando Jesús dijo que éramos la luz, también Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando Jesús dijo que somos la sal, también Satanás trata de traer sabor, sazonar y de conservar este mundo para que el mundo esté dormido, anestesiado y no entienda que la verdadera sal viene de lo alto, viene del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Dios. Seguir a Jesús es servirle para sus propios propósitos y planes, los cuales nos benefician a nosotros. Si así lo hacemos, no solo tendremos la recompensa del fruto eterno de almas que se salvan, porque ganar almas es una bendición, arrebatarlas del reino de las tinieblas, sino que también el Padre nos honrará, dice la palabra, nos dará coronas y galardones en honor y gloria. La palabra: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Significa que todo aquel que sirve a Jesús aquí en la tierra, extiende el reino de Dios. El Padre eterno, nuestro Padre celestial, nos tiene en gran estima y nos considera muy especiales para Él. Esa honra está por encima de la fama que el mundo pueda ofrecer o el precio de las personas. Por eso dice que más honroso es que Dios nos tenga en alta estima, que el mundo nos tenga en alta estima. Por lo cual servir a Dios es la obra y labor más grande, más hermosa, más preciosa, más sublime y gloriosa que podamos tú y yo realizar. Ahora, el servir a Dios no significa lo que tú haces para Él en la obra. Quiero que entendamos esto, porque a veces creemos que servir es lo que yo hago y parece que fuera así, pero no es así. Servir al Señor es hacer lo que Dios quiere hacer a través de mí. O sea, servir a Dios no es que tú hagas algo por Él, sino es que Él hace algo por ti a través tuyo. Ojalá me dé a entender. Jesús dijo: abre tu boca y yo la llenaré. O sea, es cumplir el propósito para el cual yo fui creado, es cumplir la misión de Cristo en mi vida, es cumplir su propósito a través de mi vida, es extender su reino, no el mío, es llevar el mensaje de su salvación. Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ponle sal a la vida de las personas, porque es la palabra la que sazona, pero nosotros tenemos que llevarla. Entendamos que el Espíritu Santo es quien nos capacita para este servicio. Él nos selló, Él nos embiste de poder y Él puede trabajar en nuestras vidas y darnos la capacidad para hacerlo. Por eso, un salario para mí. Todos los que servimos para extender el reino de Dios tenemos una paga y a veces creemos que no la vemos, pero Dios no es deudor de nadie, repito. Y he enseñado también que servimos de muchas formas, no voy a ir allí. Doy un repaso rápido, servimos con talentos, servimos con dones, con capacidades, servimos con recursos económicos, servimos con nuestras fuerzas. Es que yo no tengo trabajo, es que yo no sé hacer nada, es que yo ya estoy viejo y no tengo fuerzas. También sirves con tus oraciones. Siempre hay algo con qué servir. Y todos tenemos que extender el reino de los cielos, todos debemos servir, porque fuimos llamados todos a servir. Todo el que es hijo de Dios está llamado a servir. Esto es lo que tenemos que entender en nuestra vida. Jesús dijo que yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Es increíble cómo el Señor define el servicio. Dice Gálatas 5:13, les alabo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Deuteronomio 13:4 dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple tus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. Mateo 25:21. El Señor le respondió, hiciste bien. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El servicio me pone en una posición que únicamente Dios me da. Así que el que quiere ser el mayor tiene que hacerse el menor y tiene que servir a los otros. Por eso nadie podrá hablar de servicio y no ejercer servicio, porque es triste ver líderes, pastores, cómo hablan, enseñan Biblia hermosa acerca de servir, pero nunca los ve uno moviendo una silla. Y es más grande el ejemplo con nuestra vida, con lo que hacemos, que con nuestras palabras, con lo que decimos. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por un día más de vida, muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por todo lo que haces, Dios. Gracias por enseñarnos hoy una vez más a través de tu palabra que tenemos un salario, que hay un salario para nosotros, que hay una paga, que tú no eres deudor de nadie, que tú pagas y pagas de la mejor manera, que así como la paga del pecado es muerte, hay un regalo hermoso de parte tuyo, de parte del cielo, donde toda buena dádiva y todo don perfecto descienden a nuestras vidas. Ese pago que recibimos acá y que a veces no entendemos, que es tu gracia en nosotros, la que nos hace fructificar, multiplicar, pero que a través de tu palabra hoy podemos entender que todo lo que ha llegado a nosotros de bendición no ha sido por nosotros, sino porque tú lo pones en nuestros brazos. Tú nos das el conocimiento, la sabiduría, tú nos das las fuerzas, tú nos das la salud, tú nos das la vida, tú abres puertas, tú eres el dador de todo lo bueno, Dios. Entendemos que tenemos un salario, tenemos una buena paga, Dios, una paga para nuestras vidas que tú nos das. Y servirte es lo mejor que podemos hacer, aun cuando no recibiéramos nunca una paga, pero sabemos que tú no eres deudor de nadie. Y por eso gracias, Padre. Ayúdanos a reflexionar en qué forma estamos sirviendo. Ayúdanos a reflexionar dependiendo según nuestras fuerzas, según nuestros recursos, según nuestro conocimiento,
qué tanto estoy poniendo a tus pies, Dios, para que si estoy en la forma correcta pueda continuar, y si no es así, Dios, pueda inclinarme a hacerlo conforme a tu voluntad, Dios, que todo lo que haga lo haga en honor a ti y te agrade a ti. Gracias por esta preciosa mañana, Padre. Quedamos en tus preciosas manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.